Aquí estamos con Juan Carlos Moreno Cabrera, que es autor de Errores del españolismo lingüístico. ¿Cómo definirías brevemente este concepto de españolismo lingüístico? Bueno, vamos a ver, por españolismo lingüístico, tal como muestro en el libro, en este caso concreto del libro, se centra en lo siguiente. Lo que se trata es de intentar ocultar de la manera más científica posible, entre comillas, la imposición de una lengua. Y para intentar ocultar la imposición de una lengua se crea toda una serie de ideas, de mitos, que tienen que ver con la configuración de esa lengua cuya imposición se quiere justificar. Entonces, lo que se quiere intentar hacer en esta ideología es presentar unas características lingüísticas de esa lengua impuesta que expliquen esa imposición desde un punto de vista lingüístico y no político o social, de manera que se objetiviza la cuestión y se intenta mostrar o demostrar que existen unas propiedades lingüísticas de la lengua impuesta que hacen casi inevitable que esta lengua se expanda, se extienda y sea adoptada por personas que no lo hablan. De modo que lo que analizo en el libro son esos mecanismos lingüísticos que intentan objetivizar, es decir, intentan desplazar el origen de la imposición de una lengua, que es de carácter social, político, económico, y desplazarlo al nivel estrictamente lingüístico, utilizando criterios aparentemente objetivos y lingüísticos que son muy difíciles de criticar por parte de un especialista, claro. Todo lo que intento en el libro. Luego surgen, digamos, otros discursos paralelos, también justificadores. Por ejemplo, se escenifica una normalidad, ¿no? Hablar español, ¿no?, ante una excentricidad, una práctica casi resentida muchas veces, que es querer hablar otras lenguas, ¿no? Este tipo de argumentos contra las lenguas con menos hablantes abundan también en otros estados. Bueno, en general, las ideas del nacionalismo lingüístico español son muy parecidas a las ideas del imperialismo lingüístico en general. Y esto lo podemos ver muy bien con el inglés. Se asocian al inglés una serie de propiedades que el inglés no tiene. Por ejemplo, la primera propiedad, que es falsa, y es que todo el mundo habla inglés, que todo el mundo entiende inglés, todo el mundo en todo el mundo, lo cual es realmente falso. En el caso del español pasa exactamente lo mismo. Todo el mundo entiende español, esa es la idea fundamental. El español, el castellano se entiende, es intrínsecamente inteligible, y las demás lenguas no son intrínsecamente inteligibles. Esta es la cuestión. Y esta es una propiedad que se quiere objetivizar diciendo que el castellano tiene una serie de propiedades lingüísticas, por ejemplo, la de las 5 vocales, porque el subtítulo del libro es 5 vocales para conquistar el mundo. Aparte de las 5 vocales hay otros rasgos también que analizo, pero bueno, este es el más conocido. De manera que lo que se intenta demostrar es que el castellano tiene una serie de propiedades, por ejemplo, las 5 vocales, que no tienen el gallego, que no tienen el catalán, que hacen posible que la lengua sea más fácil de entender, que sea más entendible, más inteligible, ¿no? Y por tanto, esto es lo que justifica el libro, vamos, lo que yo voy analizando. La idea, evidentemente, yo ya lo llevo diciendo desde hace muchos años, desde un libro que publiqué en el año 2000, no hay ningún fundamento lingüístico que justifique la idea de que una lengua que tenga 5 vocales es más fácil. Y por otra parte, otra cosa que digo en el libro es que el castellano, y en este caso también lo tiene el catalán y las lenguas romances, tienen algunos aspectos de extrema dificultad, por ejemplo los verbos irregulares, típico de todas las lenguas romances. En español hay más de 1100 verbos irregulares, algo similar se puede decir también del catalán, ¿no? Y en el castellano hay 69 modelos de conjugación, 66 de los cuales son irregulares. A mí lo que me extraña es que esta característica del castellano, que ya digo que comparte con otras lenguas romances, no se oculta o no se pone de manifiesto. Entonces yo me pregunto, realmente entre 5 vocales y 1100 verbos irregulares, no sé cuál de los dos factores pesaría más a la hora de determinar si una lengua es más fácil de entender o no, ¿no? Otra cosa que sigue extendida discursivamente es que el español no ha sido impuesto, ¿no? Hay esta lectura según la cual su expansión ha sido como un fenómeno natural, como dices, justificado por presuntas facilidades,
por Sí. presuntas ventajas comerciales, etcétera, a pesar de que la idea de la no imposición resulta absurda ya solo pensando, por ejemplo, en la misma colonización americana. Claro. Bueno, es que justamente, ¿cómo se justifica lo de el carácter, digamos, internacional del castellano frente a otras lenguas que no tienen este carácter? Bien, en el libro analizo otro de los tópicos del nacionalismo lingüístico español, que es que en un determinado momento se produjo una transformación extraordinaria. Lo que era una lengua de un territorio, de Castilla, llegó un momento en que se convirtió, mediante una especie de transformación de oruga mariposa, se convirtió en una lengua supranacional, en una lengua con unas características que sobrepasaban un ámbito territorial. Entonces esa lengua adquirió un carácter universal, un carácter general, mediante un proceso que se quiere retrotraer nada menos que a la Edad Media. El nacionalismo español lo quiere retrotraer, mediante algunos de los autores lingüistas que estudian la cuestión desde esta perspectiva, lo quieren retrotraer incluso a la Edad Media, es decir, que en la Edad Media ese proceso de transformación del castellano en español, precisamente, que es como lo conceptúa. Y en este momento, cuando se produce este proceso, el español deja de ser una lengua local, deja de ser una lengua étnica, deja de ser una lengua regional y se convierte en una lengua universal. Y gracias a esa conversión, el español, el castellano ha tenido tanto éxito no solo en la península, sino también en América. Evidentemente, esta presunta conversión del castellano en una cosa superior llamada español, según reza la ideología oficial del nacionalismo lingüístico español, no tiene el menor sentido. Una lengua no se transforma en una cosa superior, en una lengua de tipo superior. No hay lenguas, digamos, locales o étnicas y lenguas supraétnicas y supralocales, ¿no? Las lenguas son todas iguales, tienen las mismas características lingüísticas. No existe ninguna transformación lingüística en este sentido. La única transformación que puede haber es la de la imposición, la de expansión de una lengua, la de imposición de esa lengua en territorios que no son los territorios originarios. Pero no existen características lingüísticas, es decir, la lengua no se ha transformado en nada, sino que sigue existiendo como lengua natural, normal y corriente. Dicho de otra manera, yo muchas veces digo, yo no hablo español, yo ahora mismo estoy hablando castellano, dialecto de Madrid, porque sigue existiendo como lengua local, sigue existiendo. Escribes, y aquí te cito, ¿no?, que es una obligación para quienes pertenecemos a la nación dominante el denunciar tanto este dominio como la ideología que sustenta esta justificación. Y realizas esta denuncia, digamos, a través de tus libros, ¿no? Usas palabras como supremacismo, imperialismo, que devuelven un reflejo incómodo, ¿no? No solo de realidades históricas pasadas, sino de políticas y actitudes del presente, ¿no? ¿Cómo se recibe esto en la España, digamos, más monolingüe, esta denuncia? Pues no se recibe bien, evidentemente, no se recibe bien, pero más que nada porque, bueno, yo lo que intento es desmontar un tipo de discurso que es absolutamente dominante y generalizado, incluso muchas veces aquí en la propia Cataluña o en el País Vasco existe este discurso y se acepta y no se pone en cuestión, y entonces yo lo que intento hacer es, utilizando herramientas estrictamente lingüísticas, de conocimiento lingüístico, desmontar todas estas manipulaciones que intentan objetivar, es decir, hacer que una situación de imposición se convierta en una situación natural, en el sentido de que la lengua no se ha impuesto, es que naturalmente se tenía que imponer por las propiedades que tiene. Es decir, se intentan elegir una serie de propiedades objetivas que no están sujetas, por ejemplo, las 5 vocales. Eso en principio no estaría sujeto a discusión política, tiene 5 vocales que también está sujeto a discusión desde el punto de vista dialectológico, pero bueno, esto lo menciono en otro libro. Pero en este caso lo que se trata es de objetivar, de dar unas razones presuntamente científicas para ocultar lo que hay detrás, y lo que hay detrás es la imposición de una lengua sobre otra. O un proceso de mayorización de una lengua que conlleva un proceso de bilingüización de ciertas poblaciones que tienen otra lengua, y ese proceso de mayorización lleva consigo un proceso de minorización a través de una bilingüización obligada de las poblaciones que tienen otra lengua, que no es el castellano en este caso. Y
¿qué papel crees que juega el mundo académico? Porque constantemente en el libro citas fragmentos de ensayos Sí. que proyectan una especie de supremacismo lingüístico, ¿no? ¿Consideras que son dominantes dentro de la academia? Sí, ¿Sí? Sí, sí, sin duda. Vamos a ver, es que existe el problema de todo esto es que este tipo de discurso no es un discurso periodístico o es un discurso literario o es un discurso de salón o de conversación de café, sino que este discurso viene refrendado y viene desarrollado y viene estudiado y viene argüido en niveles académicos por personas que tienen mucha autoridad, empezando por ejemplo por Menéndez Pidal. Menéndez Pidal fue un filólogo que tiene una enorme autoridad lingüística y filológica, y en Menéndez Pidal existen muchos aspectos de muchos elementos, por ejemplo el de las 5 vocales, procede precisamente de Menéndez Pidal, muchos aspectos que utiliza esta ideología, y por tanto lo preocupante del asunto, lo que yo creo que hay que combatir, es ese discurso académico, porque el discurso académico se mueve en unos niveles de autoridad y, claro, evidentemente hay una autoridad lingüística, una autoridad científica que deja descolocada a mucha gente que no es especialista en esas materias. Entonces, de lo que se trata, y por eso yo lo hago, se trata de que un especialista o alguien que, bueno, trabaja dentro de ese ámbito profesional de la lingüística, que en mi caso, y desmonte desde dentro estos discursos, ¿no? Que son académicos, claramente, y que por tanto tienen mucha autoridad, ¿no? Y que legitiman decisiones políticas posteriormente. Evidentemente, este tipo de razonamientos está hecho a posteriori sobre la base de una situación en la que hay una lengua dominante, y entonces para justificar científicamente esa situación, no por los medios que habría que estudiarla, que serían políticos, económicos, demográficos, históricos, sino intentar justificarla por medios estrictamente lingüísticos. Entonces utilizan conceptos lingüísticos que son especializados, que no todo el mundo conoce ni todo el mundo maneja con soltura, para callar bocas. Es lo mismo que hacen muchos economistas, que para justificar el capitalismo actual en putrefacción se inventan un montón de fórmulas matemáticas, salen en la televisión llenando pizarras de números y tal, para intentar justificar que el único modo posible que existe y que podrá existir nunca es el capitalismo. Afortunadamente sabemos por el devenir histórico que no hay ningún sistema económico que haya perdurado durante toda la historia de la humanidad. El capitalismo caerá. Lo que pasa es que, bueno, veremos a ver en qué condiciones, ¿no? Y por lo que explicas, la academia va en un camino parecido al de la RAE, que es muy relevante en este aspecto, ¿no? Se hace propaganda, la RAE hace propaganda de la fortaleza de la lengua, apuesta por su exportación y es actor de ella, ¿no? Se escenifica una unidad falsa y castellanocéntrica, ¿no? Para que sea aún más fuerte. ¿Qué opinas de esta visión de la lengua como una especie de producto que compite en una especie de mercado lingüístico? En efecto, una de las aportaciones del españolismo lingüístico reciente es la cuestión económica. Aquí de lo que se trata es de utilizar la lengua como bien común y como bien panhispánico, como lengua panhispánica, utilizando todos estos rasgos que he mencionado antes, de la conversión de una lengua local en una lengua supralocal y supraétnica. Todo esto se utiliza para justificar, entre otras cosas, la expansión de las empresas capitalistas multinacionales de capital fundamentalmente español o predominantemente español en América, para hacer negocios en América, es decir, para explotar a los americanos y seguir obteniendo beneficios, utilizando el apoyo del Estado, utilizando además la idea de que estas empresas tienen más derecho que otras, que no usan el español, puesto que el español nos hermana, el español une, el español es un activo económico positivo que beneficia a todo el mundo. En realidad, a quien beneficia o quien saca beneficios son estas empresas multinacionales. La gente, aunque hable español en América y aquí, por desgracia, seguirá sumida en la más absoluta miseria. Aunque ahora están diciendo a los indígenas americanos que aprendieron español para progresar y siguen en la miseria, y ahora les están diciendo que aprendan inglés para progresar. Entonces aprenderán inglés y seguirán en la miseria, porque aquí el problema no es aprender idiomas, el problema es el capitalismo opresor, que es y la dictadura del capital internacional financiero, que es la que está empobreciendo a la humanidad de una manera absolutamente insoportable. Entonces, en esta
con estos discursos de este elogio de la cantidad, de la función comercial de las lenguas, lo conectarías también con el individualismo, el funcionalismo neoliberal, ¿no? Sí. Al fin y al cabo se insiste, por Sí. ejemplo, en la utilidad de una lengua extendida en el mercado global, etcétera. Sí, bueno, la cuestión es el mercado. Existe un mercado lingüístico y entonces hay lenguas que tienen mucho valor en ese mercado, que son evidentemente desde el punto de vista del español lingüístico, el inglés y el español, y las demás tienen menos valor, no tienen valor alguno. Entonces, por tanto, invertir en las lenguas que tienen más valor en ese mercado absolutamente, que por cierto dicen que es un mercado liberal, pero en absoluto es un mercado dominado por grandes compañías, grandes empresas, que son las que realmente organizan todo a su antojo, con la aquiescencia de los gobiernos de las naciones y sin ningún tipo de restricción. Y entonces, evidentemente, tenemos un mercado lingüístico, tenemos un mercado basado en el mercado económico, o sobre la base del mercado económico. Entonces, claro, el inglés vale mucho, el español vale mucho y el catalán no vale nada. Por tanto, no saber inglés ahora mismo está conceptuado como un pavoroso déficit. Un pavoroso déficit. Bien, a mí me parece muy bien que se sepa inglés y que se estudie inglés, pero lo que me parece una manipulación imperialista absolutamente deleznable y criticable es que mucha gente le han metido en la cabeza que si no sabe inglés es prácticamente analfabeto. No saber español bien es también un déficit pavoroso. No saber catalán bien, no. Eso no es un déficit. Bueno, el que lo habla mal, bueno, oye, pues lo habla y tal, ¿no? Es decir, eso no es un déficit. Eso es una ventaja casi. Claro, porque aquí se ven las relaciones de desigualdad, de imperialismo y de imposición de una lengua sobre las otras. El inglés nos lo estamos imponiendo a nosotros mismos, basando en las ideas falsas, como por ejemplo que todo el mundo habla inglés, que no es verdad, que con el inglés vamos a encontrar trabajo, y yo siempre he dicho que en Cataluña se encuentra trabajo más fácil con el catalán que con el inglés, aunque se me ha criticado esto muchísimo, y que además debería ser lo natural. Una persona que domine catalán en Cataluña, creo yo que tendrá más oportunidad, debería tener, y espero que así sea, más oportunidad de encontrar trabajo que sabiendo inglés, evidentemente, ¿no? Y sin embargo, mucha gente, en vez de aprender catalán, invierte muchas horas y mucho dinero y mucho esfuerzo en aprender un inglés que al final nunca va a hablar bien y no le va a servir prácticamente para nada. Y se está creando una cosa que yo llamo proletariado lingüístico del inglés. Miles de personas que prácticamente balbucean el inglés, y con ese inglés balbuceado no van a ir a ningún sitio realmente. En el libro hablas largamente sobre la situación del euskera en Navarra. Sí. ¿Qué tiene de significativa para ti? Bien, hablo de la situación del euskera en Navarra porque en Navarra, como pasa también en Baleares, realmente tienen un doble problema, y es, por un lado, los derivados de la imposición del español, del castellano, y por otro lado los derivados de esta idea que he mencionado antes del inglés. Entonces, estos planes del trilingüismo que se han intentado llevar a cabo y se han intentado implantar en Baleares y también en Navarra han suscitado la oposición de muchísimos educadores que han mostrado su inquietud porque se está tratando al inglés como si fuera una lengua nacional. Y el inglés es una lengua extranjera, y por tanto el inglés no puede estar en pie de igualdad con el castellano o el catalán, o con el castellano o el euskera. Tiene que estar a oponerse o estar en el grupo del francés, del italiano, del portugués, es decir, de lenguas extranjeras. Por tanto, esto de sacar al inglés del apartado de lenguas extranjeras e intentar imponerlo en el dominio para que haya un trilingüismo, digamos, oficial, que evidentemente a quien está perjudicando es a la lengua más débil, que en este caso es el euskera en Navarra y el catalán en Baleares, ¿no? Y en este apartado del libro, ¿no?, citas a lingüistas cuyo modelo es, si no la eliminación del bilingüismo, digamos, autóctono, Sí. cuanto menos un intento de parcelación, ¿no?, de evitar que se extienda el uso del euskera como quien intentaría evitar que se propagase una epidemia. Claro, prácticamente, claro. ¿no? Sí, porque en la ideología del españolismo lingüístico, mientras que el español, por su naturaleza lingüística, tiende a expandirse,
que es su idea, es decir, la naturaleza lingüística del castellano como del español como lengua supraétnica, como lengua que se ha transformado de lengua local a lengua universal, por sus propias cualidades, tiende a expandirse por naturaleza, el castellano se expande, sin embargo, el catalán o el euskera o el gallego se imponen. Cuando hay algún tipo de éxito de estas lenguas en algún dominio que había sido exclusivo hasta ahora del castellano, se habla siempre de imposición. Esto es así por una razón muy sencilla, porque como se considera que estas lenguas no han llegado al nivel supraétnico, al nivel universalista al que ha llegado el español, pues evidentemente cuando estas lenguas tienen algún éxito se está produciendo de manera lesiva o de manera dañina para las poblaciones, porque claro, están haciendo retroceder o que no se use tanto la lengua buena y que se empiece a usar una lengua que se considera no internacional, se considera local, se considera... No existen lenguas locales, todas las lenguas del mundo son locales, por eso yo insisto y vuelvo a decir que yo estoy hablando en madrileño, no estoy hablando en español, yo estoy hablando en dialecto madrileño, porque lo que yo hablo es local, lo que yo hablo es local, no es una lengua local. Y ya para acabar, ¿qué crees que se puede hacer ante estos discursos que están tan enraizados? ¿La divulgación hace mella en ellos o son muy fuertes? ¿El hecho del apoyo institucional es difícil de combatir? Pues esta ideología es difícil de combatir por una razón muy sencilla, y es porque la gente no es tonta, pero ciertamente las personas tienen muchos prejuicios sobre las lenguas. Y entonces esta ideología se aprovecha de esos prejuicios para no solo no contrarrestarlos y decirle no hay lenguas superiores e inferiores, todas las lenguas tienen exactamente las mismas posibilidades, las mismas capacidades, todas las lenguas, ¿no? Entonces, en vez de decirle este discurso académico a la gente, oiga usted, que si usted piensa que se entiende mejor una lengua que otra, no, todas las lenguas se entienden exactamente igual, tienen las mismas posibilidades, las mismas propiedades. No, lo que hace este discurso, y por eso está muy extendido, es que aprovecha muchos prejuicios que tiene la gente que no ha reflexionado suficientemente sobre el lenguaje, sobre cómo funcionan las lenguas, se aprovecha de ello para remacharse e integrarse dentro de mucha gente, de las ideas de mucha gente, y por eso es muy difícil de esto, porque muy difícil erradicarlo, porque uno de los objetivos de la ciencia es eliminar los prejuicios, y este tipo de discurso no solo elimina los prejuicios, sino que los intenta sustentar presentando argumentos presuntamente científicos, ¿eh? Esto es lo grave del asunto, y por eso lo denuncio. De acuerdo, pues nada, muchas gracias por este rato. Gracias a ti.